Ok, esto ya está grabando. Vale, Buenos días, Eloy, ¿cómo estás? muy bien, encantado de estar aquí. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. ¿Por qué haces cine? Mira, pues te voy a decir la verdad. Yo empecé estudiando arquitectura. Hice 2 años, no estudié arquitectura, sino que estuve matriculado en arquitectura, que es distinto. Y en esta época yo vengo de una aldea muy pequeñita, no tenía ningún tipo de relación con la cultura, con el cine. Recuerdo que la primera vez que fui al cine tenía como ya 16, 17 años o algo así. Entonces cuando comencé arquitectura no tenía ningún tipo de relación con el cine, ni siquiera como cinéfilo o espectador, pero cuanto menos iba a clase, más películas veía, porque tenía justo al lado de mi piso de estudiante, tenía el Fórum Metropolitano de A Coruña, que estudiaba allí, y empecé a sacar películas y a ver cine, y durante ese año, digamos, de autodestrucción en cuanto a lo académico, encontré un refugio muy importante en el cine. Y a raíz de eso empecé a grabar cosas, sobre todo los fines de semana, incluso vídeos de mis amigos borrachos y cosas así. Y me di cuenta de que estaba mucho más apasionado por montar los vídeos de mis amigos borrachos con el Premiere 6.5 entonces, que por hacer maquetas o planos, lo que fuese. Entonces poquito a poco me fui encaminando hacia eso, dejé arquitectura y afortunadamente empecé a estudiar comunicación audiovisual y hasta hoy, vamos. ¿Por qué tu primera película, Knockout in the Ice, está desarrollada en Suecia? ¿Qué te llevó a Suecia? ¿El amor, el trabajo? Yo estudié aquí en Barcelona, acabé comunicación audiovisual, estudié el máster de la Autónoma y cuando acabé en 2011 pues... ¿Con Carolina? Sí. Uno de mis profesores era Andrés Duque, por ejemplo, estaba Virginia García del Pino, Jorge Tú, o sea, la verdad es que fue una experiencia maravillosa. Andrés y Jorge también han pasado. Ah, ¿sí? Virginia, estoy en ello, Pues es muy buena, muy crack, además tiene un discurso ahí como muy cañero. Y lo que pasó es que, como tantísima gente, acabé mis estudios, no había ningún tipo de perspectiva laboral, además en un campo como este, pues menos seguramente en aquella época de crisis. En aquel momento yo tenía una pareja sueca que vivía aquí en Barcelona y digamos que estábamos de acuerdo en que era mucho más fácil para mí sobrevivir en Suecia que para nosotros dos en Barcelona en aquel momento, ¿no? Entonces yo me fui allí, desarrollé una serie de trabajos a tiempo parcial, estuve trabajando en la construcción, en un hotel, quitando nieve, todo tipo de trabajos de supervivencia y a raíz de eso, de esa experiencia, pues nació mi película anterior que se llama Knockout in the Ice, que empezó siendo un diario filmado de esta integración en Suecia a través del trabajo y a través sobre todo del idioma. De hecho la película casi tiene esa estructura doble o partida, digamos, de la primera parte que es concentrada en el trabajo, en la construcción, la segunda en el aprendizaje del idioma sueco, la relación con la sociedad, con el paisaje, con la cultura sueca. Y el desamor, ¿no? También. Sí, bueno, está ahí sin duda, porque hubo una ruptura. Es cierto que la película pasa un poco por encima de eso y no se detiene, digamos, pero obviamente pues el motivo principal de haber ido a Suecia era que mi pareja era sueca y la historia al año se acabó así. Y de ahí, de la nieve y Escandinavia, al desierto. ¿Había necesidad de salir de la oscuridad a la luz? Seguramente... ¿De textura y de luces? Ya. Es que nada que ver. No, es interesante porque la película anterior... La primera era como más, mucho más hacia adentro y la segunda es como mucho más hacia afuera. Sí. Creo que no fue una decisión consciente ninguna de las dos cosas, ni que la primera fuese, digamos, de algún modo, no sé si autobiográfica o más introspectiva, y la segunda es más sobre una comunidad. Creo que fueron las circunstancias vitales de cada proyecto. De hecho, en uno yo tenía un trabajo en la construcción, tenía que pasar 8 horas al día en la obra, entonces si quería hacer cine, digamos que vi que era un escenario factible. En cambio, cuando pasé una temporada en el Sáhara, pues descubrí a una comunidad que quería retratar, que quería visibilizar su conflicto, también su lucha, y sobre todo una generación que es la generación de 20, 30 años más o menos, que es con la que más tiempo pasaba, porque muchos de ellos eran amigos de mis alumnos, alguno había sido alumno mío, por ejemplo, y
Entonces, digamos que no hubo primero una decisión en cuanto a el punto de vista que yo adoptaría como autor de cada película ni la metodología de trabajo, sino que primero hubo convivencias, digamos, en Suecia, en el Sáhara, en la siguiente película en la zona del Ártico de Noruega. Hay una convivencia y a partir de ahí pues surgen unas necesidades y unas decisiones, digamos que coherentes con el modo de filmar. Pues tú podrías, ahora me estás hablando de esto y es como las palabras aquellas de Jonas Mekas, que yo no hago cine, yo vivo y filmo las cosas, ¿no? Bueno, a mí Jonas Mekas me encanta y de hecho todas tus pelis empiezan siempre desde un punto de vista emocional, nada consciente, ¿no? Estoy allí y voy a filmar esto que estoy viviendo, ¿no? Sobre todo porque afortunadamente desarrollo relaciones muy íntimas con la gente que me rodea en los lugares en los que estoy, ¿no? Y en el primer caso, por supuesto, pues había una relación sentimental, incluso de por medio, y en este caso en el Sáhara, pues una relación muy fuerte de convivencia durante muchos meses, y tal vez por esta propia convivencia, tal vez por el acercamiento que yo tengo a la vida, no sé, lo emocional suele primar ante cualquier otra medida o decisión. Ayer en el coloquio comentaste que la película iba a ir sobre coches, sobre la mecánica. Hace poco vi una película ambientada, creo, en el África Central, Nigeria o por ahí, Uwa Girls. Uwa Girls. Uwa Girls, sí. Pues mira, esa película la produjo mi productora. También. Las dos películas están producidas por el mismo productor que se llama David Hertis, que es sueco. ¿Y por qué querías hacer una película de coches? ¿Eso te transmitía la sensación vital, emocional que ellos tienen? Todo empezó porque... ¿Era una excusa, los coches? No era una excusa, pero sí era un vehículo, nunca mejor dicho, para poder narrar la historia del pueblo saharaui, su cultura, habla sobre la guerra, habla sobre la familia, sobre el éxodo, sobre el propio estatus ahora de refugiados. Yo me di cuenta de que ellos, en primer lugar, tienen una relación fuertísima con los vehículos, tal vez porque es una de las pocas posesiones que tienen y por la simbología de un coche en el desierto, en un lugar en el que apenas hay carreteras, en el que no hay límites, un símbolo de movilidad, un símbolo de libertad, en un lugar en el que están limitados por una situación política que no les permite salir de ahí, ¿no? Entonces, tal y como dice uno de los personajes en la película, quiero tener un coche para ser libre, pero al mismo tiempo ese coche no te puede llevar a ningún lugar, porque hay checkpoints que limitan la movilidad de los saharauis. Entonces, para mí era un símbolo muy fuerte de, a través de los vehículos, hablar sobre la identidad saharaui. Empecé así durante varios meses, de hecho tengo un mogollón de horas de material. Podrías hacer otra peli, ¿no? O una serie. Una serie de coches. Y sí, entonces empezó siendo una película sobre un retrato del pueblo saharaui a través de su relación con los coches, sobre todo de los Land Rover, que son un símbolo muy fuerte allí, tienen canciones sobre los Land Rover, tienen poemas sobre los Land Rover. Claro, ellos desarrollaron un modo de crear como tanques improvisados con los Land Rover, instalando cañones en la parte de atrás. Hay una historia muy bonita de cómo le cortaban la cabina, por ejemplo, del conductor, para que no fuese un blanco fácil para disparos o para cañonazos, por ejemplo. Sí, también para poder camuflarse, pero también para que no fuese eso, sobre todo para poder camuflarse en el desierto. Entonces, hablando de coches, al final hablamos, eso, una vez más, de la identidad saharaui. Poquito a poco la película fue derivando hacia siendo los coches una vez más un factor muy presente en la película. De hecho, uno de ellos es, entre otras cosas, es mecánico. Ella, su sueño es conseguir un coche, aprender a conducir. O sea, los coches siguen estando ahí todavía, pero poquito a poco se fue volviendo más íntimo y sobre una generación concreta, que es esa de 20 a más o menos 25, que son la edad de los protagonistas. ¿Y la decisión como cineasta de no incluir a los padres, personas más mayores, es porque lo que te daban ellos, su manera de ser, su comicidad, que hay muchísima, su ilusión a pesar de las circunstancias tan terroríficas en las que viven, ya te daba suficiente para contar su situación? Y que eso derivaba a la situación más global del pueblo del Sáhara. Hubo varios factores para decidir quedarnos solo con los jóvenes. Había mucho material con gente mayor de diferentes generaciones, también incluso con sus familias,
pero nos dimos cuenta de dos cosas. Una, de que ellos se sentían muy, digamos que creamos una especie de refugio en la película para los jóvenes, para hablar de cosas de las que ellos me confesaban que no hablaban, por ejemplo, en otras situaciones. Luego que vimos que incluso hay unas jerarquías muy fuertes de edad allí, ¿no? Y digamos que hay aún un respeto muy grande hacia los mayores. Entonces notábamos que en las situaciones en las que había adultos se comportaban de un modo distinto, curiosamente. Y luego, sobre todo, que en el montaje nos dimos cuenta de que queríamos permanecer con nuestros protagonistas. Había escenas maravillosas, increíbles, que tuvieron que quedarse fuera simplemente porque no eran estrictamente sobre los protagonistas. Entonces la película había empezado de un modo más coral y lamentablemente ese material se quedó fuera porque al final no era coherente con la convivencia con los jóvenes. Una película que has tardado un montón de años en rodar, es todo un proceso tanto vital, emocional, sobre todo para lo que filmas y sobre todo para ti. ¿Cómo entra por qué piensas en Ana Faz para el montaje? ¿Y cómo fue el proceso con Ana? Porque Ana debe ser una persona trabajando muy extraordinariamente creativa. Y al ser una persona de fuera que no ha convivido ni ha vivido la experiencia que tú viviste con ellos, le resulta más fácil ver la película en su lugar. Porque después de tanto tiempo y tanta intimidad, quitar ciertos planos, quitar ciertas personas, eso duele, ¿no? Mucho, duele mucho. Yo había visto varios trabajos de Ana y además la había conocido en Filmadrid, y fue una decisión, fue una mezcla entre su versatilidad. Había trabajado en ficción y no ficción, y los proyectos que le había visto me habían gustado todos. Luego el tipo de diálogo que tuvimos, en el que hablamos sobre, ni siquiera cuando nos conocimos no hablamos de la posibilidad de la película, sino que sobre cosas que probablemente no tenían nada que ver con cine, pero no sé, de algún modo pues fue un diálogo muy fluido, muy constructivo, muy ameno. Entonces cuando... Un enamoramiento profesional. no diría tanto porque fue una noche en un bar, creo que Adrián Or estaba por ahí también, pero sí que es cierto que cuando llegó el momento de elegir, yo monté por mí mismo... Adrián me contó que fue Fernando Franco quien le habló de Ana Faz. Ah, pues mira. Porque lo entrevisté por Niñato, que vino a La Alternativa, sí. y me contó que fue Fernando Franco, que viene al DA a hacer un taller. Sí. De hecho, Ana está en el taller. Ana Faz. Pues no lo sabía eso. Sí, eso me contó. Sí, es difícil explicar los motivos concretos, pero yo sí recuerdo que cuando yo monté la película durante 1 año y medio, más o menos, y hubo un momento en el que los productores y yo decidimos que tenía que entrar alguien de fuera, porque yo tenía una experiencia, una relación demasiado estrecha con el material, porque habían sido muchos meses grabando, haciendo el sonido, conviviendo con los saharauis. Entonces decidimos que entrase alguien. Entonces digamos que cada uno de nosotros propuso una persona. Un productor propuso una persona, otro productor propuso una persona y yo propuse una persona. Cuando yo tenía que elegir, de algún modo estaba seguro de que quería que fuese Ana Faz. Y entonces fue entonces en ese momento cuando, digamos, que expuse los argumentos a mis productores de por qué quería trabajar con ella, y sobraban argumentos. Pero es cierto que fue una decisión más emocional y más instintiva, que ahora todos estamos de acuerdo en que fue la adecuada. Y fueron, creo que 11-12 semanas de montaje entre Santiago de Compostela y Barcelona. Y por ejemplo, ella ayer comentó algo que yo casi ni recordaba, que es que en algún momento del montaje decidí regresar a los campamentos y estuve 1 mes más grabando allí. Y entonces lo que ella ayudó a crear una estructura más narrativa, porque la película, antes de que hubiese entrado ella, era un retrato más coral, con más personajes. Es cierto que la carga política tenía más presencia, por ejemplo. Entonces ella ayudó muchísimo a crear una estructura narrativa. De hecho, estoy sorprendido hasta qué punto es narrativa la película ahora mismo. Es muy narrativa, parece una película de ficción. En ese sentido ha sido todo el montaje. Parece como que
que has creado personajes, que se han creado personajes de ficción a partir de hechos reales, ¿no? O hechos de la realidad. Sí, a mí mismo me sorprende ver la película y ver que hay una evolución de personajes, hay una estructura muy coherente, se cierra de un modo, además creo que el final es como muy redondo, y esto ha venido todo en el montaje gracias a horas y semanas de conversación. Muy humano es el final, ¿eh? Sí, es... Gramsci me parece que decía que no hay que hacer trabajos políticos, hay que centrarse en lo humano porque lo humano es político. Esa fue la filosofía en esta película, sin duda. Y en el trabajo con Ana yo no podría decir cómo surgió la magia, la hubo sin duda. Lo excepcional es que más que montar estuvimos dialogando mucho tiempo. Además ella tiene un sistema de trabajo basado en estos recortes de fotogramas, entonces vamos montando más que en el ordenador, vamos montando en un tablero. Y creo que fueron sobre todo muchas horas de diálogos. Escribir un guión de ficción, ¿no? Tal cual, sí. Y yo no lo había hecho eso nunca porque yo había montado mis películas anteriores, pero casi desde un poco más como Andrés Duque, creo yo, ¿no? Desde algún tipo de química que se dan entre planos y de un modo un poco más como desde el trance, ¿no? Ella en ese sentido pues tiene un sistema mucho más coherente y seguramente mucho más cohesionado. Y ella es más policía, ¿no? Más detective. Ella es muy metódica y muy precisa, pero luego tiene una sensibilidad excepcional, ella ama a los personajes y esta película requería también esa empatía tan fuerte. Más el montaje consigue mostrar una ligereza de algo terrible y eso hace empatizar mucho más al espectador y conmoverte y concienciarte mucho más si fuera una película como más rigurosa y más sobria a nivel político. Eso lo consigue. Sí, creo que uno de los aciertos de la película o del punto de vista o de la atmósfera es que sin obviar lo durísimas que son las condiciones, en ningún momento se subrayan ni se acentúan, ¿no? Entonces evidentemente tú sabes dónde estás viendo las condiciones atmosféricas, incluso climáticas, de falta de recursos de alimentos, por ejemplo, pero más bien se destilan de cada plano, pero no se señalan en ningún momento. Además, está sucediendo algo, una protesta, pero tú te fijas siempre en la intimidad, a lo lejos el marco está allí todo el rato. Sí, la carencia. Lo fundamental era permanecer, pasase lo que pasase, permanecer con nuestros personajes, ¿no? Digamos que todo lo político rodea a nuestros personajes, rodea las acciones, está siempre presente, incluso como decía ayer, pues en las conversaciones sobre coches está lo político, en la reconstrucción de las casas está lo político, en conseguir un visado para Europa está lo político, ¿no? Entonces estábamos seguros, fue algo que discutimos mucho con los productores, pero estábamos seguros de que todo lo político, incluso el propio conflicto, estaba en cada plano. Alguien que busca trabajo, ¿no? Y se inventa que es capaz de hacer cualquier cosa por la carencia y porque el tener un trabajo le va a permitir tener una vida mejor, eso ya es sin duda una conciencia política. No, y luego es muy interesante su visión de trabajo y coche como equivalente a libertad, ¿no? En un lugar en el que carecen lamentablemente de libertad al estar limitados por la inmensidad del desierto, pero al mismo tiempo por una barrera invisible que es su estatus de refugiado, como ella cree en la libertad, en este caso a través de, por supuesto, la lucha pacífica y política, pero luego sobre todo desde un punto de vista individual a través de tener algo tan básico como un trabajo y un coche. La primera vez que se presenta la película puede ser en el INFA. Sí. Vaya pedazo de festival. Ya, sí, fue increíble. ¿Cómo viste la experiencia? ¿Cómo fue el feedback con el público? Porque supongo que es uno de los mejores escenarios para el cine documental, ¿no? Sí, el estreno fue espectacular. Antes de que me respondas esto, sí. ¿Para ti qué es el cine? ¿Qué es el cine? ¿Qué tipo de cine? Mira, todas mis películas nacen de una convivencia. Entonces primero está la experiencia vital y el pasar mucho tiempo con una comunidad o con una persona, pero primero hay una convivencia estrecha y prolongada en el tiempo y luego surge la película. La ventaja es que al trabajar solo
el entorno está, digamos, muy acostumbrado a pasar muchas horas conmigo en cualquier otro tipo de contexto. Entonces, cuando al final la cámara, de algún modo, pues tiene presencia, ya hay una relación tan profunda que la cámara no desdibuja en ese sentido la intimidad que hay. Entonces, para mí, a veces digo que para mí una película es casi una disculpa para poder vivir vidas que yo no habría vivido, ¿no? Tal vez yo sí es cierto que había vivido ya en los campamentos, había estado allí como profesor, por ejemplo, pero también a raíz del cine, ¿no? En este caso como profesor de cine. Entonces, tengo la sensación de que las películas lo que hacen es catalizar el hecho de yo poder pasar más tiempo con gente. Es la excusa perfecta, ¿no? Exacto. Yo creo que es, como decía, pues un modo de vivir vidas que yo no habría vivido si no fuese por las películas. Un trabajo, ¿no? Serio, riguroso, un trabajo de campo, de documentación. No es consciente, pero por supuesto, o sea, esa intimidad se crea a base de tiempo y de confianza, claro. Y perdona el inciso, pero volvemos a ITFA. ¿Cómo fue la...? ITFA fue impresionante, la verdad. Además es un año muy importante porque habían cambiado todo el programa el equipo de programación, dieron un salto desde mi punto de vista cualitativo muy importante, luego se han ido también en una línea tal vez más afín a lo que a mí me gusta. Por ejemplo, por ponerte un ejemplo, pues había la película de Víctor Moreno, La ciudad oculta, también se estrenó allí. ¿Qué dos películas tan diferentes? Sin duda. Y el estreno fue espectacular, fue en un teatro que se llama Tuchinski, que es un teatro de principios del siglo XX, no recuerdo cuántas... Con una historia tremenda. Sí, luego... ha vivido dos. Creo que o sea, ha vivido dos guerras. Ya. De hecho, no sé si me dijeron que quien construyó este cine, creo que murió en un campo de concentración nazi. O sea, el teatro es muy espectacular, estaba sold out, estaba lleno hasta la bandera, no sé si eran 800 personas o así, una barbaridad. Ana estaba allí, Ana Faz, la montadora, los productores estaban allí, uno de ellos lloró de la emoción, o sea, fue un pase espectacular, muy buena acogida, la verdad. El debate posterior a la película fue muy bien. Porque esto es, el ITFA es Ámsterdam. Ámsterdam, sí. Y claro, hay gente que lo considera... en cuanto a cine documental, estrictamente, hay gente que lo considera pues, el festival más importante o el más grande del mundo, ¿no? Y un público muy entregado. Hacen 6 pases de las películas, imagínate, 6 pases de una misma película, no es una película tan pequeña como la nuestra. Ya la película tiene un mogollón de espectadores. Sí. Había que contabilizar todo. Sin duda. No, está yendo muy bien, o sea, ahora mismo se estrenó en noviembre. Ahora estamos en mayo y yo creo que ha estado, pues no sé, tal vez 25 o 30 festivales o algo así. Está yendo muy bien, sí. Pero sí, mi recuerdo de ITFA fue maravilloso, muy bien. Pero tengo que decir que es un público muy fiel. Casi todos los pases a los que yo he ido había de media entrada rozando el lleno y la verdad es que para nosotros fue el estreno perfecto, sí. Es un subidón espiritual. Claro. Después de 4 años de trabajo, pues imagínate, fue cuando supimos que la habían seleccionado, estábamos muy felices, pero luego vivirlo allí, en un lugar con tanta historia, con tanta relación con el documental y eso, con un público tan activo y tan entregado y tan arriesgado, pues fue maravilloso. Sí. Esta pregunta es para Javier de La Media, de la distribuidora. Sí. ¿Cómo contactas tú con ellos o son ellos los que contactan contigo? No, en este caso ellos contactaron conmigo a raíz del estreno español de la película. El estreno español fue en Gijón. Y ya antes de estrenarse la película me contacta Silvia Lobo, que es la socia de Javier Asenjo. Ahí empezamos un diálogo, luego además la película le fue muy bien porque ganó 2 premios en Gijón, pero ellos, es cierto, y para ser justos, que ya me habían contactado incluso antes de esto. Y muy bien, vi que trabajaban muy bien, que tenían las ideas muy claras, y durante estos meses he confirmado además que trabajan muy duro y con muchas ganas de que llegue el estreno, que será en julio de este año. Y ahora es la pregunta obvia, que hay un Eloy antes, después de esta segunda película, porque ha sido una experiencia como más destroyer emocionalmente, ¿o no?
Tal vez la principal Que la relación continúa, ¿no? Por supuesto, o sea, nosotros hablamos casi todos los días. De hecho, hay una escena en la que se ve como varios de ellos intercambian audios de WhatsApp. Eso lo hacemos también a diario. Yo estoy en contacto con todos ellos. Hablamos mucho, nos intercambiamos muchas fotos. Es una relación, por supuesto, que va más allá del cine. Y a nivel como cineasta, creo que la principal diferencia es que antes me tiraba al monte, cogía la cámara y me echaba al monte, y eso lo seguiré haciendo sin duda, pero creo que ahora algo que voy a cambiar, y porque lo he aprendido a través del montaje posiblemente, es tal vez no planificar, pero sí tener un poco más de conciencia de la dirección que puede tomar un proyecto, el tipo de imágenes que puede necesitar. O sea, el trabajo de montaje ha sido muy importante para pensar también como director y como director de fotografía en ese sentido. Entonces creo que a partir de ahora va a haber como dos líneas, va a seguir la misma de improvisar, de pasar largas temporadas en un lugar, trabajar yo completamente solo y filmar y filmar y filmar, y encontrar la película tal vez en el montaje. Y luego creo que va a haber otra vertiente, digamos, que quiero empezar a escribir, por ejemplo. Es un proceso que nunca he hecho. No sé si un guión o no, pero al menos sí poner ideas por escrito y tal vez colaborar con más gente. Es cierto que a nivel físico fue agotador pasar tantísimos meses totalmente solo en el desierto, con todas las dificultades que hay en cuanto a temperatura, en cuanto a falta de agua, en cuanto al propio peso de la cámara y de todo el equipo, en cuanto al sonido, por ejemplo, al que cada vez le doy más importancia. Yo soy consciente de las limitaciones que tiene hacerlo yo solo. Ahora, por ejemplo, en el Ártico pues también ha sido muy difícil, 42 grados bajo cero, nieve por todas partes, tormentas de nieve, pues también yo solo, ¿no? A veces incluso, Nieve, aunque solo, en 3 palabras, pero ya, aunque solo sea para sujetar el trípode. No, por no decir qué cojones. Ya, no, fue una experiencia fantástica, pero una vez más muy, muy dura. Si en el desierto había tenido moviendo problemas de estómago, había tenido, no sé cómo se llama, sunstroke, si es en inglés, había tenido, bueno, un golpe de calor en algún momento, luego por un plano que finalmente está en la peli, y también tuve una insolación solo por hacer un plano, pero al final está en la peli, sí que valió la pena. Pues en el Ártico me pasó lo opuesto, se me congeló el dedo meñique una vez, cortes en la cara con el frío. Pero bueno, al final ves la película y todo vale la pena, sí, sí, sí. Y ahora, para terminar, Eloy, me gustaría que me dijeras si hay alguna película que cambió tu mirada como espectador cuando eras un chaval, o una de ellas. Cuando era un chaval no tanto, porque confieso que como yo empecé a estudiar arquitectura y como he dicho, venía de un pueblo, entonces no había ido al cine en mi vida, en mi casa no se consumía cultura apenas. Mi relación con el cine empezó muy tarde, casi con 18, 19 años, ahí empecé a ver cine. Yo creo que la experiencia que realmente cambió mi mirada fue el año que hice en la Universidad Autónoma de Barcelona como Séneca. Tuve varios profesores, sobre todo el profesor Josep María Català. Creo que él ha sido la gran influencia que he tenido. O sea, sabes que suelen hablar de un profesor que te marca en tu vida, pues para mí sin duda ha sido Josep María Català. A raíz de ir a sus clases, incluso como oyente, clases en las que no me podía matricular, pero aún así iba solo por el placer de escucharlo y de aprender. A raíz de eso empecé a ver un tipo de cine que yo ignoraba completamente. Y estamos hablando de cosas que pueden ser obvias, ¿no? Pero estamos hablando de Pelechán, por ejemplo, yo en su momento no lo conocía. Entonces, cada uno llega cuando llega. Exacto. O sea, ni mejor ni peor, cuando llegas. Y sí, yo creo que él, gracias a él o a través de él, luego también supe que quería hacer el máster de la Autónoma, por ejemplo, de documental creativo, del que él es codirector. Todo ese año fue increíble, como cinéfilo aprendí muchísimo, y luego un autor que por supuesto marcó muchísimo el inicio de mi carrera fue Jonas Mekas, sin duda. Tal vez el autor, digamos que sería muy pretencioso decir que es una influencia, pero sí que digamos, es alguien del que aprendí un tipo de relación con lo que estás filmando, desde la intimidad, desde la honestidad, desde el desprejuicio también. La libertad, ¿no? Absoluta de filmar. Sin duda. Sobre todo de mirar.
y no tomarnos tan en serio también, es muy importante. Pues Eloy, un placer hablar contigo de tu película. Muchas gracias. Y yo siempre digo hasta la próxima película. Que será dentro de poco, espero. Gracias. Muchas gracias.